al afligido, fortalece al menesteroso, al hambriento. Tú eres el que das para el que come, Señor. Hoy, Padre, fortalécenos en tu nombre. Te damos gracias, amantísimo Señor, por todos los beneficios y por todos los favores que tú has tenido para con nosotros y en contra nosotros, Señor, si tú estás aquí. Agradecemos, Padre eterno, por esos beneficios y por esos favores que has tenido en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar nuestro culto con nuestro mensaje de esta mañana. Y para esto vamos a hablar algo de que quizás muchas personas hoy en día no tienen esa libertad para decirle a Dios: gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque aún, Señor, lo poco o lo mucho que nos has dado, tú nos has dado siempre con ese amor que uno merece. Como hijos de Dios, Dios siempre está al tanto de sus hijos. Y Él dice en su palabra que en el principio, cuando Dios crió los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice? Y que el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, en los corazones, en nuestro cuerpo, porque dice su palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque yo les quiero hacerle entender que nosotros somos el templo de Dios. Y el templo de Dios se hace manifiesta el poder en nosotros. Pero a veces las circunstancias, en cuanto Dios nos quiere llevar para formar un carácter, nos lleva a la disciplina, nos lleva al sufrimiento, nos lleva a que entendamos el camino del bien y caminemos en él. Pero a veces nuestro corazón nos hace sentir que estamos lejos de Dios, porque a veces pasan cosas que son inevitables, como por ejemplo cuando estamos padeciendo hambre, cuando estamos padeciendo una situación económica que nos lleva a tener muchas necesidades hoy en día. Esas necesidades pues a veces nos hacen decir: pues Dios, ¿dónde está Dios, no? Y pedimos a Dios: Señor, trae la provisión, provéenos lo necesario, lo vasto que necesitamos. Pero a veces nuestro corazón se niega a entender que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en todas las situaciones adversas, aun cuando tú tienes abundancia y cuando tienes escasez. Dios está en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la abundancia? Cuando nosotros digamos hoy: pues Dios me ha dado mucha provisión. Y aún dice que la provisión se da en abundancia, pero decimos: ¿qué debemos hacer cuando Dios nos da abundantemente? Algunos quizás se olvidarán de que Dios es un Dios benevolento, que es de bien, es lento para la ira y grande misericordia. Se olvidarán porque dice, hay una parte de la palabra, un hombre que dice: no me des muchas riquezas, Señor, porque teniendo muchas riquezas me pudiera olvidar de ti. Ni tampoco me des pobrezas, porque si en medio de la pobreza pues me olvide, me reniegue de ti, Señor. Hoy quiero hacerte notar que Dios está contigo.
Porque en cualquier situación adversa que tengamos en nuestra vida, Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces entendamos ese propósito que Dios quiere en nosotros, que debemos de ser agradecidos con Él. Había un hombre en la Biblia que Dios lo amaba mucho. Y tanto Dios lo presumía con el mismo diablo, ¿no? Se llamaba Job. Este hombre, pues, Dios lo prosperó en lo mucho, le dio muchas riquezas. Incluso era un hombre que siempre daba tributo a Dios. Siempre daba presente a Dios, hacía ofrendas por sus hijos, para que, ofrendaba a Dios en relación con sus hijos, para que sus hijos estuvieran bien y no les pasara nada. Pero esto no fue tanto una protección para ellos, sino que Dios veía el corazón de Job. Y Job decía en su corazón, pues de lo que yo temía o de lo que yo tenía miedo, eso me venía a mi corazón. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una lucha espiritual en nuestra mente? Yo en lo personal, pues mis luchas son en que nuestra mente a veces se niega a obedecer a Dios. O a veces se niega a aceptar que Dios nos ha prometido tantas cosas y nosotros pues estamos temerosos, con miedo al fracaso. Y ese miedo que tenía Job, nosotros lo pudiéramos sentir en nuestro corazón. Ese miedo. El miedo es un obstáculo para poder trascender o para poder avanzar. Job tenía miedo de que sus hijos se desviaran a lo malo. Por eso ofrendaba a Dios: Señor, libra a mis hijos del mal. No permitas que sean tocados por el maligno. Quizás esa era su oración hacia Dios. Pero Dios conoce el corazón. Y a través de nuestros temores, de nuestros miedos, no hay un avance en nosotros. Y hay una derrota. La derrota es que nosotros nos falta fe. Porque la fe es el motor que te mueve para accionar el poder de Dios en ti. Pero hoy quiero hablarle más que el poder de Dios, quiero hablarte del agradecimiento hacia Dios, porque a veces como seres humanos somos tan prosperados o enriquecidos que nos olvidamos de Dios. Cuando ya estamos en la cima, como decía, se olvida uno de Dios. Como estamos bien, no nos falta nada, tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Por eso a veces Dios, cuando estamos necesitados de Él, es mejor que tengamos necesidad de Dios. Cuando estamos necesitados de que Dios nos sane, ¿no? Que Dios nos haga libres. Que Dios nos dé la libertad para poder seguir su camino. Y voy a citarte, hay una cita en Job. En Job sería 10:8. Dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate como el barro que me diste forma, en polvo me has de volver. Dios nos dio la forma. Dios nos dio, dice que Él nos formó, así como Dios nos hizo perfectos. ¿Cómo formó Dios a Adán? Dice que del lodo, ¿no? Del polvo. Empezó a hacer lodo e hizo al hombre. Y le dio el poder, el soplo de vida. Le dio ese aliento de vida para poder
estar aquí en beneficio y tener todos los beneficios que Dios le había dado en su corazón. Entonces, Dios nos dio sabiduría e inteligencia, nos dio el poder para hacer las riquezas, nos dotó de sabiduría y nos dotó de inteligencia. Dice el Salmo 139:14, 139:14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti, mi cuerpo, bien en oculto me fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Despierto, oh Dios, desierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Dios nos formó, dice que nuestro embrión. Un embrión cuando se gesta en el vientre de la madre, pues ese embrión todavía no está, ya tiene todos los genes de la madre y el padre, y ese embrión aún se está formando, se está gestando en el vientre de la madre. Y Dios está al tanto de toda esa gestación, de los 9 meses de la madre, y cuando naces perfecto. Cuando nace uno del vientre de la madre, nace uno perfecto. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es ser padre. O qué hermoso es ser madre. Y ver a su hijo formado, sus miembros, sus dedos, todo lo que estaba escrito, dice la palabra de Dios, estaba escrito, ya estaba escrito. Dice, en lo oculto fui formado. Detrás de algo, Dios hizo algo, así como la fe, ¿verdad? Cuando no creemos, pero accionamos nuestra fe, empezamos a creer y empezamos a declarar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios hizo. De lo oculto sacó vida, sacó los miembros, sacó los tendones, sacó los ligamentos y formó y tuvimos piel. Qué hermoso es nuestro Dios. Y a través de esto vemos cuán maravilloso es Dios. Cómo Dios te formó y tuvo esa delicadeza para poder ver su gloria. Cómo Dios te ha formado y Dios no tuvo ningún defecto en nosotros. Dios nos trajo a bendición. Dios nos hizo para bendición. Dios nos hizo para ser proveedores, para ser benditos y beneficiados en esta tierra. Por eso el salmista David, si no se cansaba de decir, Señor, gracias. Señor, gracias. Y te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me mostraré hacia ti tu santo templo y te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque ha engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
El salmista David lo sabía. Por eso escribió este salmo. Me embrió, Señor. Señor, vieron tus ojos. ¿Sí? Y él estaba agradecido. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos contentos porque Dios nos formó y nos hizo perfectos? ¿Cuántos estamos agradecidos porque Dios nos dio la libertad? ¿Cuántos estamos agradecidos porque Dios es bueno con nosotros? Aun cuando Dios nos disciplina, Él nos ama. Aun cuando Dios dice, ¿sabes qué? Necesitas disciplina. Endereza tus pasos, endereza tus caminos, endereza todo y vuélvete a Dios. Vuélvete a Él, que Él es el Dios de la paz, el Dios del gozo, el Dios del amor. Vamos a ver una cita en Corintios, 1 Corintios 16:3. Dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Pablo le dice a los corintios? Porque les faltaba el amor. Porque no tenían amor. Había mucha indiferencia entre ellos. Tenían todos los dones, pero vivían en la carne. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos? Pues lo tenían todo, ¿no? Lo más importante de todo no es lo que tengamos, las capacidades. No es la capacidad que uno tenga, sino lo que podamos dar hacia nuestro prójimo, que es el amor. Y como les vuelvo a repetir, que el amor dice que cubre multitud de pecados, de imperfecciones. Cuando nosotros somos imperfectos, cuando nosotros somos personas débiles, pero si cultivamos el amor, como dice Pablo, y a las buenas obras, Él nos va a dar el amor. Porque Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, podemos decir que lo tenemos todo. No importa cómo tú te estés sintiendo, solamente debemos clamar a Él, porque Él es el dador de la paz, el dador de vida, el dador del conocimiento, que debemos hablar en amor. Y para terminar vamos a ver el Salmo, ahí en los Salmos vamos a buscar 50, el Salmo 50, 23, versículo 23. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Al que aborrece su camino, le mostraré. El que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ordenar nuestro camino. Porque Dios nos dice, ordena tus pasos. Ordena tu forma de ser. ¿Cómo? Con amor. ¿Cómo se corrige el pecado? Con amor, con misericordia. ¿Cómo podemos andar? Dice andar en el amor. El amor. El amor es lo más importante. Porque todo, recuerden que cuando la maldad se multiplique, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor, la gratitud, el afecto, la paz, quizás el gozo,
¿Por qué? Porque a veces muchos se llenan de amargura. La amargura es la que ahoga el amor o hace morir el amor. ¿Cuántas veces nosotros nos casamos con nuestra pareja con amor, verdad? Y terminamos en qué? A veces en peleas, en pleitos, en celos, en ira, como falta de amor, ¿no? Es la obra de la carne. Disensiones, herejías, todas esas cosas nos separan de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a amar, se manifiesta el amor de Dios, la misericordia, se manifiesta eso que nosotros necesitamos, la paz. Empezamos a amar a nuestros amigos, empezamos a demostrar que somos hijos de Dios. Porque Dios nos ha dicho, mira cuál amor. Nos ha dado el Padre, por medio de su palabra, que seamos hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Dios altísimo, somos hijos de un Dios de amor, somos hijos de un Dios de misericordia, somos hijos de un Dios de poder, somos hijos amados. Porque Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que en verdad me buscan. Así es que nosotros, ¿qué debemos de ser? Agradecidos por todo lo que Dios hace. Así estés pasando una situación difícil, así estés pasando pobreza, así estés pasando escasez, ser agradecidos, porque Dios nos muestra a través de las Escrituras que hubo un hombre que lo tuvo todo, pero Dios en su tiempo le quitó todo lo que tenía. Pero este hombre declaró en sus últimos momentos de aflicción, si Jehová dio, también Jehová quitó. ¿Y quién somos nosotros para altercar contra Dios? Somos esas personas que pues no estamos capacitadas para decir cosas contra Dios, porque Dios es supremo. Dios es un Dios excelso. Y Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Así es que lo que Dios esté haciendo en ti va a ser algo grande, porque está formando, así como nos formó en el vientre de la madre, nos está formando en nuestro carácter, nos está formando en nuestra manera de ser, en nuestra manera de poder expresar gratitud, amor y fe. Eso es lo que Dios está formando en nosotros para perfeccionarnos en amor, en poder y en gracia. Ese es nuestro Dios. No debemos altercar contra Dios, debemos de someternos a Él para que seamos protegidos por Dios. Sométase a Dios y el diablo huirá de nosotros. Así es que el sometimiento nos da la fortaleza para tener la protección de nuestro Dios. Y así como dicen las Escrituras, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá aún. Porque Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Así es que si Dios está con nosotros, Él nos protege. ¿Quién contra nosotros? ¿Qué debemos hacer? Podemos decir, Señor, ahí como estás sentado, Señor, gracias. Porque aún, Señor, mi mente no alcanza a entender cuáles son tus propósitos en mí. Porque cada mente, cada corazón es diferente.
y tú nos haces entender tus propósitos, Señor. Ese es lo que debemos hacer hacia Dios, a entender que Dios es un Dios que Él ve la mente y el corazón. Él conoce, como dice ese canto, conozco que todo lo puedes y mis pensamientos no lo pueden entender, Señor. Hablaba de lo que no entendía y de oídas te había oído, Señor. Mas ahora, ¿qué? Mis ojos te ven. Qué hermoso es entender que aún en el sufrimiento y en el dolor, Dios está en nosotros o con nosotros. Por eso dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el amor de nuestro Dios. El amor del Padre. Que no, Él nos ve como la niña de sus ojos. Él nos ve y nos protege como la niña de sus ojos. Qué grande amor tiene nuestro Dios. ¿Cómo no amar a Dios, verdad? ¿Cómo no decirle gracias, Señor? Gracias, Padre. Gracias porque aún en medio del dolor, tú me das la fortaleza y me das la alegría y me das el gozo y me das la libertad para poder amarte, Señor. ¿Podemos decir gracias? Gracias, Señor, por este amor que has tenido para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie, pónganse de pie y vamos a pedirle al Padre que Él haga sus propósitos en nosotros y que termine la obra que ha empezado en tu vida, en tu corazón. Dice que Él no nos va a quitar la vida sin antes Él haber terminado la obra en nosotros. Así es que Dios está trabajando en mí, está trabajando en ti, está haciendo cosas nuevas, cosas de provecho para tu vida. Dios está trabajando en tu corazón. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor. Y puedo decir, te doy gracias, Señor, porque aún en medio de mis debilidades, en medio de mis temores, tú estás dándome fortaleza, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice la Escritura, ayúdame en mi debilidad, en mis flaquezas. Ayúdame, Señor, a cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser hacia la santidad, Señor. Porque tú nos quieres hombres valientes y perfectos, hombres dispuestos para la guerra, dispuestos para la batalla, Señor, hombres valientes y esforzados, hombres de limpio corazón, Señor, hombres dispuestos para ti, hombres con amor tuyo. Tu vara me infundirá aliento, Señor, y aderezarás mesa en presencia de mis angustiadores. Gracias, porque aún, Señor, has puesto mis enemigos bajo mis pies. Y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Tú eres mi fortaleza y tú eres mi amparo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. 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 Pues ponemos un canto mientras el Espíritu toca el corazón. Y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperaré, en ti esperaré. Todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame
enséñame a esperar en ti. En ti, Señor. Diga al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame. Mi salvación en ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, en ti he esperado. Sí, Señor, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Oh Señor, sopla Espíritu Santo, sopla en cada corazón. Llénanos, Señor, de esa paz. Llénanos del gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En ti esperaré, Señor. En ti esperaré, porque tú eres el amado, el Señor del Señor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y en ti esperaré, Señor Jesús. Amén. Pues así como estamos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro para recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven por YouTube. Bendiciones. Que pasen una bonita tarde. Amén.